9 de la mañana con 3 minutos. Seguimos aquí en Pauta de Negocios para darle otra mirada a la crisis ucraniana, para entender específicamente cuáles son las dificultades para unificar países y también fusionar empresas. Nos acompaña Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica, para esta nueva clase. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estás silenciado. Vamos a esperar entonces que mejorar la conexión ahí con Marcos Singer, que estaba silenciado. Ahí sí. Ahí sí, Marcos. Estoy. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, aquí atentos a lo que está ocurriendo con esta ya crisis, con esta invasión de Rusia en Ucrania. Las tropas se están acercando a Kiev y es un tema que nos convoca hoy día a hablar sobre esto, pero también sobre empresas. Sí, vamos a ocupar esta lamentable guerra, claro, para estudiar lo que le pasa a las organizaciones en general cuando tratan de crecer, como el caso de una fusión de una empresa o de un país, ¿ah? O por el contrario, cuando se dividen. Pero para entender la importancia de esto, cuéntame, Gabriela, ¿qué gana una empresa cuando crece mediante una fusión? Por ejemplo, Facebook, cuando se fusionó con Instagram o WhatsApp. Bueno, son varios los beneficios que pueden ganar esas empresas cuando se fusionan. Por ejemplo, tener más información, tener más oportunidades de negocio, nuevos clientes tal vez, más conocimiento del mercado. Todo eso, más espalda financiera, por si se quieren defender ante, no sé, un competidor. En fin, se ganan muchas cosas. Pero a veces las empresas se subdividen. ¿Ah? Por ejemplo, General Electric hace poco se subdividió en 3, salud, energía y motores de avión. Johnson & Johnson también en sus distintos mercados, Toshiba, Macy's, incluso Cencosud. ¿Te acuerdas que se subdividió en lo de retail y los malls? ¿Qué se gana cuando una empresa se subdivide? Bueno, me imagino que cuando una empresa se subdivide, lo que está buscando es potenciar específicamente un área. Cuando hablabas de los motores, por ejemplo, o del tema aeronáutico, tener más identificación con un solo sector y autonomía también. Así es, autonomía, flexibilidad. Entonces, no es que convenga siempre fusionar o siempre subdividir, naturalmente. Y como decíamos, los países a veces viven eso mismo, pues se fusionan o no. Fíjate que Ucrania tiene una historia muy larga. Vamos a partir de que entra a la Unión Soviética. Acuérdate que la Unión Soviética es una fusión de países entre el año 1922 y el 91. Hubo en distintos momentos, pero digamos unas 15 repúblicas. Y lo que pasa, como ocurre con muchos imperios, es que Rusia durante y antes movilizó poblaciones. ¿Ah? Recuerda que los incas hacían lo mismo, tenían a los famosos mitimaes, que eran colonos que movían de Ecuador a Chile, de Chile a Ecuador, qué sé yo. Dime tú, ¿por qué crees que los incas, los rusos y en general los imperios mueven poblaciones de un lado a otro? Bueno, lo que quieren, pensando en lo que está pasando con Vladimir Putin y todo lo que se ha escrito, lo que se ha publicado, uno se imagina que él quiere volver y sueña con esa gran Unión Soviética sin fronteras, para tratar de que las personas no quieran independizarse. Exacto, pues cuando tú mueves mitimaes ecuatorianos a Chile, volviendo a los incas, lo que hace es que se acabe el concepto Chile, o en este caso Ucrania, y todo sea una gran, como tú dices, una gran Rusia. Así que eso, por supuesto, que no lo inventó Vladimir Putin. Pero volvamos al tema de la fusión de regiones, que ha sido la forma en que muchos países han nacido. Dime tú, pues, a ver, países de Europa que tú recuerdas que eran reinos o sectores independientes y que se juntaron y se crearon grandes países. A ver. Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es España. John Miller, que es nuestro panelista en Primera Pauta, nos ha hablado mucho de lo que pasó con ese país y es uno de los ejemplos de fusión de regiones, aunque no le ha salido fácil a ellos, tienen sus problemas, pero un ejemplo puede ser España.
Ahí tienes un ejemplo, pero fíjate, muchos, Italia, Alemania, que se fusionaron o unieron, hay muchas formas de decirlo, unificaron, usualmente se ocupa la palabra, todo esto en el siglo XIX, y bueno, ya antes Estados Unidos, si uno lo piensa, pero aquí hay un punto respecto a las fusiones que a Estados Unidos no le resultó fácil, porque recuerda que hubo una guerra de secesión que trató de dividir el país entre el norte y el sur y fue muy grave. Y también mucha gente no sabe esto, pero a Chile le pudo haber pasado algo parecido. Fíjate que en 1811, o sea, un año después de nuestro cabildo en Santiago, Concepción hizo su propio cabildo con aspiraciones independentistas. Eso se desinfló rápidamente, pero si les hubiera funcionado, fíjate, Chile sería 2 países y no uno. Así que las fusiones no son tan fáciles o unificaciones, y muchas no han funcionado bien, y de eso vamos a hablar, por qué no funcionan bien. Pero, siguiendo el tema político, claro, para Vladimir Putin, Ucrania es una fusión fallida, ¿eh? Y Crimea, Donetsk, Lugansk, en el fondo no son Ucrania, y él, comillas, va en ayuda, claro, para liberarlas del opresor, etcétera. Pero dime tú, ¿recuerdas tú países que están en eso mismo, así que están fusionados, pero todo el tiempo hay problemas para desunirse? Ahí está el ejemplo que te había dado hace un ratito, Marcos, el de España y Cataluña, que ha sido el constante dolor de cabeza. Y acuérdate antes del País Vasco. Así que, también. Antes. ¿Y qué otro país recuerdas tú que todo el tiempo hay plebiscitos de unirse, de separarse, en fin? Inglaterra, recordemos, con Escocia, Canadá Inglaterra con Quebec. Con Escocia. Canadá con Quebec, hay muchos, entonces esto no es un negocio muy fácil, ¿eh? De unificar o fusionar empresas, y a nosotros parece que tampoco nos es tan fácil. Un comentario a la pasada que merece una clase completa es cómo se está redactando la Constitución, que a uno le puede gustar o no gustar, pero dice que Chile es un estado, voy a leer, un estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas. No sabemos todavía qué significa eso, pero el lenguaje tiende a implicar de que no resultó esta juntada de países, culturas o lo que sea que conforma Chile. Entonces, es difícil esto, y lo que yo quiero ir ahora al mundo de las empresas es, ¿qué crees tú que complica la fusión o unificación de países o empresas? Cuéntame, ¿cuáles son las dificultades de unir estas cosas? Pensando, Marcos Singer, en lo que está pasando hoy día con Ucrania, que bueno, nos ha tocado, yo creo que a muchos, ponernos al día de lo que ha sido la historia de Ucrania. Uno ve que dentro de ese propio país hay distintas visiones, distintas culturas, hay gente que habla ruso también, y yo creo que eso es una de las complicaciones, la cultura, cuál es la historia que hay detrás de cada uno de esos países. Me imagino que con las empresas debe pasar algo parecido, cuando uno trata de mezclar dos empresas que no tienen mucho en común. Así es, uno lo ve muy claramente en el lenguaje, pues la parte occidental habla ucraniano en Ucrania y la oriental ruso, y eso en el mundo de las empresas se da también de cierta manera. Hay un señor que se llama Geert Hofstede, un académico holandés que estudió muchos países, identificó distintas elementos de la cultura de los países que uno lo puede totalmente ecualizar a las empresas. Una, por ejemplo, la distancia, la jerarquía y otras cosas, individualismo, orientación a largo plazo, en fin. Y se ha ocupado esto para estudiar las culturas de las empresas y ver cuándo juntar dos produzca una especie de shock. Dime tú, te doy un ejemplo, ¿qué shock podría tener un señor Pedro que viene de una empresa de poca distancia a la jerarquía, si se mete en una empresa donde existe una gran distancia a la jerarquía, a los jefes? ¿Qué le puede pasar a él por estar en una cultura distinta a la que él está acostumbrado? Si yo estoy, o Pedro está acostumbrado a tener un trato cercano, por ejemplo, con su jefe, y llega a una empresa donde eso no es así, claramente ahí va a tener un problema, lo van a mirar feo, por decirlo menos.
Sí, pues lo van a mirar como un patúo, así que le habla de tú a los jefes, y eso le va a producir problemas. Y si eso, imagínate, no es una persona, es una empresa completa, eso va a costar que las cosas se junten. Dicen que eso pudo haber sido uno de los problemas en la fusión de Falabella y Sodimac, ¿eh? Que hace muchos años intentaron juntarse, y uno de los problemas, dicen, es que Falabella era muy jerárquico y Sodimac muy como familiar, y esos estilos son difíciles de juntar naturalmente. Pero hay una segunda explicación que te voy a dar yo porque es menos utilizada, y es bastante de lo que ha sido mi experiencia, y tiene que ver con las estructuras de poder, ¿ah? En las empresas y por supuesto en los países también. Una fusión reconfigura las alianzas, las coaliciones, y las coaliciones son una manera natural y muy relevante en que funcionan las empresas, ¿ah? Un equipo ejecutivo bien afiatado genera lealtades, confianzas, expectativas. Por ejemplo, Pedro apoya a Juan en el logro, en que le vaya bien en su nuevo cargo, pero cuando Juan pueda, va a ascender a Pedro y le va a subir el sueldo. Y ese como favor cruzado queda ahí y es muy cohesionador. Pero si esa empresa se fusiona, ¿qué le puede pasar a Pedro cuando es la hora de que ascienda? ¿Qué le puede pasar a Juan? ¿Podría siempre Juan cumplir la promesa que tiene con Pedro? Mira, hay un consejo que me han dado que hay que dejar todo por escrito, Marcos Singer, porque si se cumple una promesa y hay fusión de empresas, uno puede decir, bueno, no voy a poder cumplir con lo conversado. Correctamente, porque llegó Diego de la otra empresa y él tiene más seniority, qué sé yo, entonces queda re mal parado eso, y si no ha sido escrito, como ocurre muchas veces en las coaliciones, que son formaciones espontáneas y de palabra, a veces no funciona. Entonces, a veces lo que ocurre es que las empresas quedan facciones adentro, ¿ah? De esta coalición de la empresa 1 y de la empresa 2, e incluso yo he visto que eso se repite en el directorio, y entonces eso produce dos empresas en uno, y no habiendo unidad de mando es muy difícil tener, como dicen los norteamericanos, one company, ¿eh? Que es lo ideal. Así que no, es complicado. Lo mismo con los países, hay temas de poder. Y para cerrar, mira, hay muchas ventajas naturalmente de unificarse, fusionarse, pero mucho cuidado, que eso no quiere decir que el éxito de esta fusión esté garantizada. Hay mucha fuerza, como ustedes ven en el tema de la Constitución, que promueven la separación, la identificación por motivos legítimos o ilegítimos, Gabriela. Eso siempre depende del ángulo en que uno lo mire, donde tú estás parada. Y por eso, oye, lograr la fusión, la unificación de países y empresas es un trabajo muy largo, muy arduo, para muchos patriótico, pero de gran esfuerzo. Así Puede tener buenos o malos resultados, como en las familias, las empresas, los países, de todo. Así es, no está garantizado lamentablemente, así que trabajar duro. Exactamente. Marcos Singer, te queremos dar las gracias por habernos acompañado este viernes aquí en Pauta de Negocios, director del MBA de la Universidad Católica. Muy interesante el tema que hoy día abordamos. Bueno, chao, que les vaya bien. Buenos días.